Bienvenidos a El Debate. Imaginen por un momento intentar construir el tejado de una mansión de lujo mientras los cimientos, se están hundiendo irremediablemente en el barro. Sí, o como intentar correr una maratón con los zapatos atados entre sí, ¿no? Exacto, una locura. Hoy analizamos el ambicioso Plan de Infraestructura de Colombia, un documento estructurado recientemente que nos plantea un dilema existencial sobre cómo se diseña y se vertebra un país entero. Y fíjate que estamos ante un escenario realmente crítico. La ejecución presupuestaria en el sector transporte se ha desplomado a un alarmante 14,9% en el segundo trimestre de este año. Madre mía. Es que no estamos hablando de un simple retraso burocrático, es una parálisis técnica del motor del Estado. Totalmente. Y frente a esa parálisis, pues el documento nos obliga a confrontar realidades que normalmente preferimos ignorar en los despachos, ¿sabes? Nos plantea que la infraestructura jamás debe entenderse como un fin en sí mismo. Claro, de simplemente acumular toneladas de cemento y asfalto para la foto. Eso es, sino como el medio indispensable para conectar territorios y, bueno, generar oportunidades reales. Y de ahí surge la gran pregunta de hoy. Con unos recursos muy escasos y una crisis institucional que es evidente, ¿cuál debe ser la prioridad absoluta del Estado? Yo defenderé que la consolidación de la macrocompetitividad logística es el único mecanismo financiero viable para salvar la economía. Si el país no compite, sencillamente quiebra. Bueno, pues yo vengo con una perspectiva bastante diferente. Sostendré que el verdadero desarrollo exige priorizar la integración de las redes secundarias y terciarias. Sin una cohesión territorial real, cualquier cifra macroeconómica estupenda es una simple ilusión óptica. A ver, pues entremos en materia. Mi posición parte de la cruda realidad de los números. Colombia ha sufrido un retroceso severo en su capacidad para mover mercancías. En el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, el país bajó 8 puestos. Cayendo a un precario 2,9 sobre 5. Un desastre. Perdemos la carrera frente a competidores directos como México, Brasil o Chile. Pero el dato que de verdad evidencia que el sistema falla es este. Hoy, las empresas destinan casi un 15,6% de sus ingresos exclusivamente a costes logísticos. Es una barbaridad, sobre todo si tienes en cuenta que la OCDE ronda apenas el 6%. Claro, es casi el triple. Es un impuesto invisible e implacable. Imagina que por cada 100 euros o dólares que ingresas, casi 16 se esfuman solo en intentar llevar el producto al puerto. Ya, antes de que el café o el aguacate toque un barco ya ha perdido su margen. Exactamente. Por eso digo que si no reactivamos de inmediato los megaproyectos intermodales, no hay salvación económica. Me refiero al dragado sostenido de Buenaventura en el Pacífico, de Barranquilla en el Caribe, o los grandes proyectos férreos centrales. Ya, pero Es que sin esos grandes corredores logísticos, el país no va a generar la riqueza para alcanzar la meta del plan, que es que la infraestructura suponga el 3 o 4% del PIB. La macrocompetitividad no es un lujo, es el requisito previo para tener dinero. vale, yo lo abordo desde otro ángulo. Esa competitividad que defiendes, por muy bien que luzcan los paneles de Excel, es un espejismo peligroso si decide ignorar la fractura interna. Pero los números son los números. Sí, pero el material diagnostica un abandono brutal. Colombia cuenta con más de 200.000 kilómetros de vías terciarias. O sea, para quien no lo sepa, caminos rurales, senderos de tierra en los Andes o en la selva, que con 2 gotas de lluvia son intransitables. Sí, la topografía es muy compleja. Y la inmensa mayoría está en estado crítico. El plan señala la urgencia de asfaltar al menos 20.000 kilómetros prioritarios. A ver, entiendo la dimensión del reto rural, pero la inversión que requieren 20.000 kilómetros en la cordillera. Es monumental, sí, pero déjame ilustrar qué pasa cuando no se hace. Miremos el Catatumbo, una región con una complejidad geográfica tremenda y castigada históricamente. Entre Convención y Tibú hay 120 kilómetros. ¿Sabes cuántos están pavimentados? Me imagino que pocos, pero. 9. ¡Ostras! Solo 9 kilómetros de 120. Mantener estas brechas es insostenible. Enfocar los recursos casi exclusivamente en grandes nodos logísticos perpetúa un ciclo de exclusión en regiones enteras
como el Cauca o el Choco. Ya, pero fíjate en... Espera, es que si no usamos la carretera para llevar educación y salud, seguimos construyendo autopistas de primer mundo en un país donde la mitad de la población no puede ni sacar una cosecha de tomates. Te entiendo, de verdad que sí, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva sobre la mecánica financiera, porque aquí está la primera tensión del material. Hay que mirar el desastre de la gestión pública reciente. Sí, el colapso institucional. Es severo. En nada de tiempo hemos visto rotar a 4 ministros de Transporte, 8 directores de carreteras y 6 presidentes de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Que antes era un referente en América Latina, sí. Es innegable que esa volatilidad ahuyenta a cualquier inversor sensato. Ahuyenta al inversor y paraliza el capital. Y con esta desconfianza, miremos el presupuesto. El 84,5% de la inversión de transporte se apoya en vigencias futuras, o sea, hipotecar el presupuesto del Estado durante décadas para pagar obras de hoy. Claro, el espacio fiscal está asfixiado. Por eso el plan propone ampliar los plazos de las concesiones y atraer fondos privados con las asociaciones público-privadas, las famosas APP. Y aquí va mi objeción central. Priorizar masivamente los caminos rurales ahora mismo ignora cómo funciona el capital privado. Bueno, ¿eso de que lo ignora? Es que, ¿cómo atraes a los financiadores que exige este plan si un camino de tierra sin tráfico no da retorno económico? No puedes poner un peaje en una vía rural de Tibú, a diferencia de la autovía Los Llanos Orientales. Vale, te compro el argumento en términos puramente bancarios, no. Pero, ¿has considerado las alternativas del propio texto para sortear esa trampa de la rentabilidad? A ver, cuéntame. No podemos abandonar a medio país para apaciguar a los estructuradores financieros. El plan menciona la expansión del modelo de obras por impuestos. Sí, lo menciona. Las empresas privadas, en lugar de dar dinero a Hacienda Central, diseñan y construyen infraestructura en zonas afectadas y lo descuentan de sus impuestos. Y también se sugiere el uso de las regalías de la minería y el petróleo. Es un punto interesante. Pero depender de obras por impuestos para zonas aisladas es como pedirle a los vecinos de un barrio despoblado que paguen su propia parada de autobús. ¿Por qué lo dices? Porque solo funciona donde ya hay empresas potentes instaladas, dispuestas a hacer la obra. Eso excluye automáticamente a regiones como el Chocó que no tienen tejido industrial fuerte. Ya, pero precisamente por eso el Estado central no puede abdicar asfixiándose en macrocontratos. Mira las vigencias futuras que decías. El documento alerta que más del 45% son excepcionales. Sí, son compromisos muy grandes. Estamos comprometiendo el oxígeno fiscal del país hasta 2053 para megaobras en corredores que ya son relativamente prósperos. Si el Estado fía todo a los retornos garantizados por el tráfico de grandes camiones, estamos concentrando la riqueza de forma sistemática. Pero no es cuestión de concentrar, es de viabilidad. Es que el Estado se quedará sin herramientas para asfaltar la red secundaria. La rentabilidad de un peaje no puede ser el único árbitro que decida quién tiene derecho a salir de su pueblo. Vale, no se trata de que el peaje sea un árbitro moral, ¿sabes? Se trata de que sin la eficiencia de esa vía, el sistema colapsa entero. El plan busca reducir el coste logístico un 1,5% anual. Sí, hasta llevarlo a un dígito. Y eso no se consigue asfaltando 10 kilómetros aquí y allá, se logra con la integración intermodal. Y la geografía es clave aquí. Colombia tiene 3 cordilleras inmensas, el camión es carísimo. Sí, mover carga por la montaña es un desafío brutal, hay que sincronizar. Reactivar el río Magdalena para la carga pesada, conectar el río Meta para la producción agrícola y enlazarlo con aeropuertos modernos como el Dorado Max o Aerocafé. Esa red mayor hace que competir en Asia o Europa no cueste una fortuna. Entiendo la lógica intermodal. Desde la ingeniería, subir contenedores a una barcaza fluvial baja los costes y las emisiones drásticamente frente al camión. Exacto. Y por eso piden una Comisión Nacional de Infraestructura que blinde el plan hasta 2051. Pero aquí cuestiono el diseño territorial. ¿De qué sirve un diseño intermodal brillante si su alcance es miope? Pensemos en Buenaventura, el principal puerto del Pacífico. Un puerto fundamental, sin duda. Sí. Pero ¿de qué le sirve a un agricultor chocuano que el puerto tenga grúas de última generación si la carretera de Quibdó a Medellín todavía tiene tramos en condición desastrosa? Bueno, son tramos en la selva del Chocó, una zona con una pluviosidad espectacular. La ingeniería ahí... Por supuesto que es costosa, pero ignorarla aísla a millones. Y mira al sur. La carretera panamericana, conexión internacional con Ecuador, el tramo entre Pasto y el Estanquillo, 172 kilómetros,
tiene un 75% de deterioro. Es verdad que ese tramo lleva años siendo problemático. 3/4 partes de la vía internacional hechas un desastre. El verdadero cuello de botella no está en el puerto, está en el origen. Un aguacate que tarda 2 días en recorrer 40 kilómetros de barro, pues llega podrido a la superautopista. Si no arreglas ese eslabón, toda la cadena es excluyente. No me convence del todo, porque asumes que el Estado puede resolver todos los frentes a la vez. Ya vimos que el presupuesto está hipotecado. Sí, pero hay prioridades. Fiscal Herculeo sin retorno rápido. Volvemos a que hay que atraer capital foráneo. Y para eso, la ANI debe recuperar su credibilidad internacional. ¿Y eso cómo lo logramos, según el plan? Con las vías de quinta generación, las 5G. Obras de alta ingeniería, con cierre financiero complejo. Esto le grita al mundo, somos un destino seguro para sus inversiones. Ya, el famoso efecto llamada. Si logramos que trenes de mercancías en Antioquia pasen del papel a la realidad, generamos un efecto dominó. Es la única forma realista de ensanchar la economía y recaudar los impuestos para pagar luego esos caminos en el Chocó o Nariño. Pues a mí me suena a la clásica premisa del goteo económico hacia abajo. Yo lo enfoco desde el diseño del territorio. El éxito de un Estado no puede medirse solo por la inversión extranjera que reporta una agencia, ¿no? Pero es un indicador de salud económica. Sí, pero el lema del documento es conectar territorios. Analicemos los proyectos estancados de los que habla el texto. Las vías al mar. A ver, ¿cuáles? La conexión Las Ánimas-Nuqui en el Chocó. El documento apenas pide avanzar en estudios técnicos. O la vía Popayán-Huapi en el Cauca, que sigue en fase de factibilidad. Obras dificilísimas por la cordillera y la selva. Pero no son simples caminos para aguacates. Son las salidas soberanas al mar de regiones enteras. Un Estado no es eficiente, ni mucho menos justo, si su red principal prohíbe que la población del Cauca acceda al Pacífico. Nadie quiere prohibir el acceso deliberadamente. Pero en la práctica ocurre. Construir vías de alta velocidad 5G en el centro, mientras mantenemos aislados municipios como Huapi, no es un cambio seguro. Es institucionalizar una herida histórica. Bueno, es evidente que el problema de recursos es casi trágico, pero creo que el documento hace un esfuerzo genuino por cartografiar ambos mundos. Para ir recogiendo nuestras posiciones, mi lectura se mantiene en un pragmatismo severo. A ver. Nos enfrentamos a un rezago del 14,9% en ejecución. El Estado ha olvidado cómo construir. Frente a esta pérdida de competitividad, la única forma de blindar el país a largo plazo es recuperar la política de Estado en infraestructura. Estabilizando las entidades, sí. Exacto, aislando a la ANI del ciclo electoral y ejecutando corredores intermodales que abaraten ese 15,6% de sobrecoste logístico. Solo así generaremos el dinero necesario para lo demás. Vale, y mi síntesis es que la infraestructura carece de sentido si no cumple su primer propósito: cohesionar el país. La competitividad no baja mágicamente por las montañas hasta las aldeas remotas. Ya, el famoso goteo que decías antes. Exacto. Sin asfaltar esos 20.000 kilómetros prioritarios de vías terciarias y conectar el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, estamos haciendo un rascacielos sobre pilares de cristal. Las cifras macro jamás se traducirán en presencia del Estado si olvidamos a los más aislados. Fíjate que, a pesar de que diferimos sustancialmente en por dónde empezar, me parece innegable que en nuestro análisis hay un gran punto de convergencia, ¿verdad? Sí, creo que sé por dónde vas. Ambos coincidimos en que la inestabilidad institucional reciente, ese carrusel de ministros y la falta de respeto por la planificación a largo plazo, es el veneno que paraliza todo. Totalmente. Independientemente de si la prioridad es dragar un puerto o llevar asfalto al Catatumbo, la ausencia de instituciones predecibles arruina las dos visiones. No tener un plan maestro vinculante nos cuesta carísimo. Al superponer visualmente la magnitud de las cordilleras, los ríos y las selvas con los proyectos paralizados, entiendes el titánico reto técnico y político de este país. Es un ejercicio revelador. Muchísimo. Al ver el mapa comprendes que donde decidimos construir una carretera refleja nuestras prioridades más profundas como sociedad. Pues cerramos con esa reflexión. Nos quedamos contemplando esa compleja arquitectura, debatiendo si sobreviviremos apostando por el comercio exterior o si colapsaremos por ignorar las grietas de las bases.
Quizás logremos que eficiencia económica y cohesión territorial dejen de ser un juego de suma cero. Gracias por el rigor de hoy y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.